Si se ve, por favorcito. Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Ya, bueno. Buenas tardes, chicos. En esta sexta asesoría vamos a ver los virus que afectan el tracto genitourinario. Esta ya es la última asesoría teórica. Ya luego en 1 o 2 semanas les voy a dar la clase de repaso junto con el banqueo para que estén súper listos para su parcial. Antes de empezar, sus parciales van a ser, bueno, el parcial de microbiología va a ser en la universidad o virtual, en sus casitas. ¿Ya les confirmaron eso o nada aún? En mi caso solamente vamos a tener 2 cursos presenciales, pero no sé si micro en su ciclo pues van a darlo en la universidad o no. ¿Qué saben? Aún no nos confirman nada sobre los exámenes. Pucha, bueno, ojalá sea pronto porque, bueno, para que tomen sus medidas, ¿no? Pero bueno, tabla de contenidos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Solamente 3 virus. Muy poquito, ¿eh? Ya luego del parcial vamos a ver 6, 7, 8, hasta 11 bacterias por semana. Así que esta es la parte fácil. Y por eso siempre les digo que, bueno, les dije a mis asesorados del ciclo pasado que aseguren el parcial como sea, porque el final es un poquito más pesado. Pero bueno, primero vamos a ver el virus herpes simple tipo 2 o VHS tipo 2. Después vamos a explicar un poco sobre el virus del papiloma humano, que es el virus que va a generar con mayor frecuencia el cáncer de cuello uterino o CCU. Bueno, y finalmente tenemos al virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. También había un hongo que no lo puse, no sé por qué, que es el... ¿Dónde está este honguito? Ahí está. Candida albicans. Virus, bueno, un hongo que genera muy frecuentemente infecciones vaginales. Ya. Empecemos entonces con el VHS tipo 2. Pero antes de hablar de sus factores de virulencia, patogenia, etcétera, pues recordemos un poco su familia, que era el virus, bueno, los virus de los herpes simple. No, los virus de los herpes humanos. Ahí está. Los herpes virus en sí, recordemos que se dividía en 3 grandes grupos, los alfa, los beta y los gamma. Estos 3 iban a atacar y presentar una latencia en diferentes estructuras. Los alfa, voy a cambiar de color, los alfa herpes virus atacaban o alteraban las neuronas de los ganglios sensitivos y tenían una latencia a nivel de las neuronas. El VHS tipo 1, recordando, tenía una latencia a nivel del ganglio trigémino o de Gasser. En cambio, el VHS tipo 2, que vamos a ver en un momento, va a presentar latencia a nivel del eh, ganglio o nervio sacro. Ahí está, el nervio sacro. Luego tenemos a el beta herpes virus, que va a afectar a las células mononucleares y va a presentar una latencia a nivel de las células pluripotenciales mieloides y los linfocitos T. Finalmente teníamos a los gamma herpes virus, que van a atacar a las células linfoides y van a presentar una latencia a nivel de los linfocitos B. Bueno, ya habiendo repasado de manera general a la familia de los herpes virus, pues pasemos a explicar de manera detallada al VHS tipo 2. Este, como ya les había mencionado, va a ser un alfa herpes virus, va a tener un genoma de ADN bicatenario lineal, su cápside será icosaédrica con envoltura. Y recuerden, chicos, si presenta envoltura, va a ser menos resistente a medios ácidos
pero va a ser más patógeno. ¿Y por qué? Porque no lisaba la membrana celular. Y al no lisar la membrana celular, pues no activaba la respuesta inmune en un inicio. Y bueno, como les había mencionado, va a tener una latencia a nivel del nervio sacro. Ya. Los factores de virulencia van a ser los mismos que en VHS tipo 1. ¿Y cuáles eran? Pues las glucoproteínas, principalmente. Teníamos a la glucoproteína C y la D. Ambas van a permitir la adherencia del virus con su célula target, específicamente hablando de su receptor, el cual era el heparansulfato, que en los libros lo encontraban como HSPG. Luego teníamos a otras glucoproteínas como la D, la B, la H y la L, que van a permitir la fusión o la entrada de la estructura viral, que es esta, al interior de la célula, o sea, al espacio intracelular. Y esto con el fin de que ésta pueda viajar hacia la membrana celular, depositando a ese nivel su genoma. Ya saben, si es ADN, pues el genoma se va a replicar a nivel del núcleo. Y si era ARN, el genoma se replicaba o realizaba su ensamblaje a nivel del citoplasma. Ya. La transmisión va a ser sexual o también vertical, perdón. Ya saben, madre-hijo. Y en un inicio, pues la infección por el VHS tipo 2 va a ser local, caracterizándose esta primera fase con unas vesículas que eran esas elevaciones con líquido, que luego se volvían pústulas, que eran elevaciones que ya no estaban compuestas por líquido, sino por pus. Y estas, pues, explotaban, o bueno, eh, claro, estas pústulas explotaban, entre comillas, y generaban unos charcos o unas úlceras, que es ese tejido necrótico. Tejido necrótico que también estaba ligado con una inflamación. Ya. También podemos observar en el paciente dolor, prurito o picazón. Picazón, ya. Disuria o dolor al orinar. Y lo más característico de esta infección, que es la descarga uretral o vaginal. ¿A qué me refiero con esto? Que, bueno, observen acá que está ya la zona infecciosa ulcerada. Y el doctor o el paciente al presionar esa zona ulcerada o ese foco infeccioso en sí, pues va a secretar un líquido viscoso. A nivel sistémico, pues el VHS tipo 2 o la infección por este virus va a generar fiebre, cefalea o dolor de cabeza, malestar general y mialgias o dolores musculares. El VHS tipo 1 y tipo 2 van a generar encefalitis en general, pero hay diferencias. La encefalitis por VHS tipo 1 va a ser más frecuente en los adultos. En cambio, la encefalitis por VHS tipo 2 va a ser más frecuente en los neonatos. Y bueno, esto es para que lo tengan en cuenta porque lo vi en un examen pasado en que dice que la infección por el virus de herpes simple tipo 2 va a ser la causa más frecuente de úlceras genitales dolorosas. Recuerden, VHS tipo 2 va a ser o va a estar más relacionado con las úlceras genitales. En cambio, la infección por VHS tipo 1 va a estar más relacionado con la presencia de úlceras a nivel de la mucosa oral. Mucosa oral, como pueden observar en esta imagen. Ese es un cuadro resumen, como siempre. Y bueno, si no hubiera ninguna duda o consulta, pasaríamos a hablar ahora de el virus del papiloma humano o VPH. Sí, está bien. Ya. Bueno, pasemos ahora al VPH, el cual va a formar parte de los papilomavirus.
va a tener un genoma de ADN bicatenario circular y su cápside icosaédrica no va a presentar envoltura, a diferencia del VHS tipo 2. Y recuerden, si no presenta envoltura, pues va a ser más resistente a los medios ácidos, pero menos patógeno porque va a alisar a la membrana celular. Ahora bien, hablando de los papilomavirus en sí, estos se van a clasificar en dos grandes grupos. Aquellos que son de alto riesgo y los de bajo riesgo. ¿A qué me refiero con alto riesgo? Pues que aquellas personas que estén infectadas con alguno de estos tipos de VPH, pues van a ser más susceptibles a generar cáncer. En cambio, los otros o las personas que estén infectadas por los tipos de VPH de bajo riesgo, que son el 6 y el 11, pues solamente van a presentar verrugas genitales. Ya, nada más. Ahora pasemos a los factores de virulencia. Acá les puse una chica que está despertándose temprano. ¿Y por qué les puse esto? Porque en la fase temprana de la infección por VPH, pues se van a expresar proteínas, desde la E1 hasta la E8. Pero quiero que nos centremos principalmente en dos de ellas, la E6 y la E7, principalmente la E6. ¿Y por qué? Porque la E6 va a inhibir a la P53 y no se olviden de este nombre, porque la P53 también es denominada el guardián del genoma. Guardián del genoma. Y si es el guardián del genoma, ¿cuál sería su función? Controlar o regular el mecanismo de la división celular. Entonces, si la E6 y la E7, perdón, si la E6 y la E7 inhiben o alteran este proceso de división celular, pues estas células van a proliferar o dividirse de manera descontrolada, excesiva. Y al dividirse constantemente, pues van a mutar con mayor frecuencia. Y ustedes ya saben o van a saber por su curso de inmunología que a mayor mutación celular, pues las células van a ser más susceptibles a generar cáncer. Y ya, eso es todo con respecto a la fase temprana, pero luego también hay una fase tardía, por eso les puse la luna. En esa fase tardía, pues se van a expresar la L1, la L2 y la PRR, que era la proteína de regulación de la transcripción viral. Bueno, ahora pasemos a hablar de la patogenia, pero quiero que recuerden un poco de esto. En el útero podemos observar un epitelio cilíndrico simple. En la vagina, un epitelio estratificado plano, perdón. Y entre estos dos encontramos la zona de transición denominada cervix. El VPH va a alojarse a nivel de las células más jóvenes o también denominadas basales de esta región. Su transmisión va a ser sexual o vertical y bueno, continuando con la patogenia, acá observamos, ¿no? Todas las células a nivel del cervix. Yo les había mencionado que el VPH inicialmente se va a alojar en las células basales, que son estas. Ya. En la primera fase, denominada LSIL, que es la lesión escamosa intraepitelial de grado bajo, o también denominada NIC1, que es la neoplasia intraepitelial cervical 1, pues observaremos a nivel microscópico que el tercio inferior de estas células cervicales pues van a estar alteradas o infectadas por VPH. Luego en la segunda fase, que es denominada NIC2, que al igual que la NIC3 van a formar parte del HSIL, que son las lesiones escamosas intraepiteliales de grado alto, pues vamos a observar que los 2/3 inferiores van a estar alterados o infectados por el VPH. Y ya a nivel
o en una fase más severa o grave de esta infección, observaremos en la NIC3 que todas las células del cervix van a estar infectadas. Y si ya todas las células estarán infectadas, pues el VIH el VPH no se va a quedar con los brazos cruzados, sino que va a querer infectar otras células de otros sistemas. Y es por eso que se va a generar una metástasis. Y con metástasis me refiero al momento o al proceso en que las células cancerosas viajan desde el foco infeccioso hacia otros sistemas, ya sea, no sé, el digestivo, el respiratorio, etc. Ya. Les he estado hablando mucho de las células afectadas, ¿no? Que son estas que están de color anaranjadito, más o menos. Pero, ¿cómo se van a denominar? Coilocitos. Y acá les tengo una imagen de estos coilocitos. Ahí está. Acá pueden observar los coilocitos, que son las células afectadas por el VPH. ¿Y cuáles son sus características? Son circulares, obviamente. Van a ser o van a presentar una vacuola gigante, que es esta de color blanco. Y debido a esta vacuola gigante, pues esta va a mover o empujar al núcleo para que éste se ubique de una manera periférica. Es por eso que está acá. Y bueno, acá pueden observar también, o pueden leer las características de los coilocitos, que son células circulares, que tienen una vacuola gigante, y es por eso que son de color blanquecinas, y su núcleo será periférico. Ya. Este es Ahora, un esquema general. Dime, disculpa, dime, dime, dime. una pregunta. Con respecto a la L1, mencionaste que en la parte del virus de papiloma, mencionaste la L1 o la parte, diré, la parte temprana, cuando pusiste un sol, ¿crees que podrías repetir esa parte? Claro, el Sol es en Ajá. la fase temprana, la L1 es de la fase tardía. Ay, ¿podrías repetir esa fase, por favor? Porque La justo se me fue temprana, claro, claro, la Ajá. temprana o la tardía, o ambas. No, la temprana, Ok, la ok. parte temprana. Dale, dale. Ya, a ver. En la fase temprana, pues se van a expresar en un inicio las E's, acuérdate. La E1 hasta la E8. Pero las más importantes, o la más importante en sí, es la E6, junto con la E7, pero la E6 es como la principal. ¿Y por qué? Porque va a inhibir o va a detener la función de la P53. Recuerden muy bien este nombre, de verdad. Es fija de examen. Y la P53 es denominada el guardián del genoma, cuya función será la regulación, regula el- la división celular. Ya. Entonces, esta célula, imagínense que acá llega el BPH y bueno, inhibe la P53. P53 ya no está. Entonces, esta célula va a empezar a dividirse o replicarse de manera descontrolada. Y como ya no va a haber una regulación de esta división, pues el genoma de estas células hijas, pues puede que esté o se presente, bueno, puede que esté alterado, porque a mayor replicación, pues va a haber una mayor susceptibilidad a las mutaciones o alteraciones genómicas. Y a mayor alteración genómica, pues em, estas células van a estar denominadas como células precancerosas. Células precancerosas. Y es que la principal característica de las células cancerosas en sí es que van a tener una alta tasa de proliferación y una alta tasa de mutación. Es por eso que la fase temprana es como las vías de inicio de la generación del cáncer. Pero el cáncer, recuerde, no se genera de la noche a la mañana, sino que demora entre 7 a 10 años aproximadamente para que se genere. Y está dado por muchos factores, tanto externos como internos.
Ya en la fase tardía, pues solamente recuerden que se va a expresar la L1, la L2 y la proteína de regulación de la transcripción viral. Es eso. ¿Quedó claro? No Y sé. una pregunta, ¿la proteína de regulación de la transcripción viral va a favorecer de alguna manera que ocurra la transcripción viral o no? Claro, es O sea, como la P53, pero del VPH. ay, ya, ya. Pero entonces, si se transcribe, o sea, regule la transcripción del virus, pero eso no haría que el virus se transcriba menos y por lo tanto sea menos infectante. Mm, en la fase tardía, el PRR. mm, 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 mm. A ver, un ratito. PRR. Yo había leído que al regular la transcripción viral, como que también regulaba o permitía que eh, no haya una respuesta inmune eficiente. Pero a ver, déjame buscar. PRR, BPH. Mm, Tal vez es el hecho de que al momento que lo regula, de alguna manera no hace que, como dijiste, que el sistema inmunológico lo capte o algo así. Ajá, como lo que te había mencionado con la envoltura. Ah, ya, ok. Ok. Ya, ven. Y... ¿Dónde me quedé? Ah, ya. Ese es el esquema. Eso sí lo mencioné. Sí, sí lo mencioné. Bueno, ya. Recuerden, la LSIL es como la primera fase de la infección del VPH en las células cervicales, aunque el VPH también puede afectar otras zonas, no solamente en la cervix, sino la vulva, la vagina, el ano, etcétera. Pero lo más frecuente, claro, lo más frecuente es que genere cáncer de cuello uterino. Y, ya. Hablando de, o recordando los tipos, yo les había mencionado que eran dos, de alto y de bajo riesgo. Los de alto riesgo, recuerden, por favorcito, estos dos, el 16 y el 18. Estos van a generar el 70% de los cánceres. En cambio, en los de bajo riesgo solamente hay dos, el 6 y el 11, que van a generar ¿qué cosa? Condilomas o también conocidos como verrugas. Verrugas urogenitales. Urogenitales. Perdón la letra. Ya. Hablando de las verrugas genitales, pues estas van a ser de un color rosadas o color piel. Van a ser dolorosas y pruriginosas. Con pruriginosas me refiero a que van a picar, van a generar picazón. Pero en el caso de las verrugas cutáneas, pues las pápulas van a ser circunscritas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que estas verrugas van a ser muy delimitadas o van a presentar un límite muy definido, que es este. A diferencia de las genitales que, miren, no se nota muy bien eh, el área de infección. Estas verrugas cutáneas van a aparecer en casi cualquier parte del cuerpo, en la cara, en los dedos, etc. Y generalmente no son dolorosas a diferencia de las genitales que sí lo eran. Ya. Pasando al tercer virus, tenemos ahora al virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, el cual va a tener un genoma de ARN positivo envuelto. ¿Ya? Ahí está. Su familia van a ser los retrovirus, ya les diré por qué más adelante. Retrovirus o los retroviridae. En los tipos hay dos.
tenemos al tipo 1 y al tipo 2. El 1 va a ser más frecuente en Europa. Uy, mayúscula, Europa. Y también en Estados Unidos. Y bueno, el tipo 2 va a ser más frecuente en África. Ya. El tropismo o la zona donde va a afectar de manera frecuente este virus, pues va a ser a nivel del sistema linfático. Por eso es virus de la inmunodeficiencia humana. Específicamente en los ganglios linfáticos. Ya. Ahora pasemos a los factores de virulencia. Acá tenemos a 3 genes que van a codificar a diferentes factores. Tenemos, por ejemplo, al gen ENV, que va a codificar a la glucoproteína 120 y a la 41. ENV es porque hace alusión a la envoltura. ¿Y por qué? Porque ambas glucoproteínas o ambos factores de virulencia pues van a estar presentes a este nivel. La 120 va a permitir la adhesión del virus con su célula target, que es la célula inmunitaria. Y la 41 va a ser el puente que permite la secreción del genoma viral hacia el espacio intracelular. Después tenemos a los genes GAG y POL, que van a codificar o expresar ¿qué cosa? El factor de virulencia más importante de este virus, que es el ADN polimerasa dependiente de ARN, recuerden muy bien este nombre, también denominado retrotranscriptasa o también transcriptasa inversa. ¿Y por qué les digo que es muy importante? Porque va a generar que el VIH tenga una reproducción o un proceso de ensamblaje único. Reproducción única. ¿Y cómo así? Recordemos el dogma de la biología. Lo voy a poner de verdad. ¿Qué dice? ¿Qué explicaba este dogma? Que del ADN, pues se va a formar ARN para que vaya a los ribosomas, si era ribosoma, y bueno, se codifique o se expresen los genes para, em, para generar ¿qué cosa? Proteínas. Ya, ese era el dogma. ADN, ARN, proteínas. ¿Pero qué sucede acá? Sabemos que el VIH va a tener un genoma ARN positivo. Ya. Este ARN, gracias a la retrotranscriptasa, se va a volver ADN. Y es por eso que se denomina retrotranscriptasa, porque no va a haber porque va a ser una transcriptasa inversa. Ya no va a ser de ADN a ARN, sino de ARN a ADN. Y luego les explico todo el proceso en conjunto. Ahora pasemos a hablar de los receptores de quimiosinas. Ya. ¿Cómo era? Consolidando lo que acabamos de ver, recordemos a la glucoproteína 120 que va a permitir la adhesión del virus con su célula target, que en este caso es un linfocito T, TCD4. Recordemos que hay CD4 y CD8, pero en este caso es el CD4. Ya. Luego de haberse adherido a esta célula inmunitaria, pues la GP41 va a funcionar como puente para que el genoma ARN pueda ingresar a la célula. Ahí ingresó. Ya. Pero para poder fortalecer esta adhesión dada por la GP120, pues el VIH va a utilizar al receptor de quimiosinas, el cual va a tener diferentes nombres dependiendo de la célula inmunitaria afectada. Entonces, el receptor de quimiosinas se va a denominar CCR5 cuando la célula sea, acá lo tengo, cuando sean macrófagos o monocitos los afectados. Macrófagos, monocito.
No sé si ya lo han visto, pero los monocitos, no, los macrófagos son monocitos diferenciados. Y los macrófagos se pueden dividir en dos, en M1 y en M2. Pero bueno, ese es otro tema. Los receptores de quimiosinas también bueno, pueden ser denominados también alfa 4, beta 7, cuando las células inmunitarias afectadas son las células intestinales. Bueno, están a nivel de las células intestinales. Luego tenemos al CXR4, que es cuando las células inmunitarias son los linfocitos B, no, los linfocitos T, y el DC5, cuando las células inmunitarias afectadas son las células dendríticas. Dendríticas. Ya. Ahora sí, uniendo todo lo que les acabo de explicar, acá tenemos toda la patogenia del virus. Gracias a su glucoproteína 120, se va a adherir a su célula inmunitaria, va a reforzar esta adhesión gracias al receptor para quimiosinas, que va a cambiar su nombre dependiendo de la célula inmunitaria afectada. Luego va a formar un puente, que es gracias a la GP41, permitiendo la excreción de su genoma viral, el cual es un ARN. Pero como les había mencionado, gracias a la retotranscriptasa o la transcriptasa inversa, pues este ARN se va a volver ADN. Y si se vuelve ADN, pues ya no va a replicarse a nivel citoplasmático, sino que va a dirigirse al núcleo para afectar directamente su genoma y, bueno, expresar la cápsula y el genoma viral, las glucoproteínas, etc. Y bueno, acá ya estará todo el virus expresado, sintetizado, y se va a liberar sin generar lisis celular, sin destruir la membrana celular. Nada más. Ya. Ahora hablemos de su transcripción. Hablemos de la transmisión del VIH. Primero tenemos Una la pregunta. sangre. Dime. Ah, en justo en la en la diapositiva anterior, tiene una pregunta con respecto a la transcripción del virus a ADN. Ajá. A ver, ya. O sea, ese mecanismo de transcripción del virus, yo escuché que como que de alguna manera engaña a nuestro cuerpo, por eso lo hace como más resistente o algo así. ¿O no? Ah, O sea, ese mecanismo de transcribirse de ARN a ADN hace que sea más como que maligno para nuestro cuerpo o algo así, más patogénico. es más patogénico por el simple hecho que va a afectar el sistema inmune. Es que está haciendo todo esto a nivel de las células inmunitarias, así que si afecta a tus defensas, pues estas ya no van a poder protegerte de la infección por el VIH. Es por eso que las personas que tienen VIH, bueno, no que tienen VIH, sino que presentan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, que es lo que genera la infección por VIH, pues van a tener un sistema inmune muchísimo más bajo que cualquiera de nosotros. Es por eso que ellos van a ser más susceptibles a, no sé, infecciones micóticas o por hongos o, mm, o bueno, les va a afectar cualquier agente patógeno lesivo. Porque al afectar directamente las defensas, pues va a ser muchísimo más dañino que cualquier otra infección que hayamos visto. Es por eso. Y también, bueno, porque si afecta el ADN, bueno, si afecta o se vuelve ADN, pues va a afectar a nivel del núcleo. Y eso obviamente va a ser más lesivo que un virus o una bacteria que afecte a nivel citoplasmático nomás. Es por eso. Ah, ya, ok. Y una pregunta, en la parte de la en la anterior diapositiva, cuando mencionaste
los macrófagos y los monocitos, las células intestinales, o sea, esa parte de ahí. O sea, ¿podrías explicar otra vez la parte de cómo es que ingresa? La parte de cómo ingresa con la proteína G de esa proteína. Ah, No sé si lo podrías explicar otra vez, esa claro, parte claro. O otra vez. sea, que, a ver, ya voy a explicar todo. La 120, acá está mejor. La 120 es esta bolita anaranjada. Y esta bolita o la agroproteína 120 se va a adherir al receptor de la célula inmunitaria, que en este caso es una célula dendrítica. Así que el receptor para la quimiosina sería CD5. CD5. Ya. Esta glicoproteína 120, al adherirse al receptor de la célula dendrítica en este caso, pues va a fortalecer esa adhesión gracias al receptor para la quimiosina, que como te había mencionado ya, va a ser denominado CD5. Luego de esta adhesión inicial, pues este virus va a tener que excretar o segregar su genoma, porque solamente va a ingresar el genoma, nada más, ya que es un ARN. Y esto lo va a hacer gracias al GP41 que va a funcionar como puente. Y bueno, acá está graficado también la GP120 que se adhiere al receptor y luego de haberse adherido, pues la GP41 se activa formando un puente para que segregue todo este genoma viral, ingresando a la célula. Luego se activa la retotranscriptasa o la transcriptasa inversa para que vuelva ADN este ARN. Y cuando se vuelva ARN, no, perdón, cuando se vuelva ADN, me confundo, este ADN va a ingresar a nivel del núcleo de la célula, eh, alterando el genoma alterando su genoma en sí y pudiendo expresar eh, el gen NV, el gen GAG, el gen POL, para que luego se sintetice como la glioproteína 120, la 41, la transcriptasa inversa y así. Y bueno, finalmente se sintetiza todo el virus para que luego se libere por exocitosis sin lisar la célula o la membrana celular. Y bueno, Ah, hablando de los y, receptores para quimiosinas, sí, perdón. no, sí, una pregunta. El receptor para qué, os te iba a preguntar sobre eso. ¿Para qué sirve el receptor para quimiosinas? Para poder fortalecer esa adhesión de la GP120 con el receptor de la célula inmunitaria. Ok, ok, ok. Y como te mencionaba, este receptor va a tener diferentes nombres dependiendo de qué célula inmunitaria va a ser afectada por el virus. Si el virus afecta o se adhiere a un macrófago, pues el receptor va a denominarse CCR5. Si el receptor se adhiere a una célula o a un linfocito T, perdón, este se va a denominar CXR4. Y así, va a depender de la célula afectada. ¿Se entendió? Una pregunta. Sí, sí. ¿Y por qué dices que cuando sale la membrana no la lisa? ¿Qué cosa tiene en su cápsula que no hace que la lise? ¿O es un mecanismo nada más? Es la envoltura. Ah, ok, ok. Recuerda cuando los virus o sí, los virus en sí pueden ser envueltos o no envueltos. Los envueltos son los que van a ser menos resistentes al medio ácido, pero van a ser más patógenos porque no van a lisar la membrana celular. Pero los que no son envueltos, pues van a ser más resistentes a los medios ácidos, pero van a ser menos patógenos porque sí lisaban la membrana celular. Y ese es un mecanismo. Todo va a depender de la envoltura. Si eh, es envuelto qué era? No lisaba la membrana celular. Y si no es envuelto, pues sí lisaba la membrana celular. Ese es el mecanismo de ambos.
En este caso, el VIH sí va a ser envuelto y por eso no va a destruir la membrana citoplasmática. Ay, ok. Gracias. Ujú. A ti. Ya. Ahora sí, pasando a la transmisión, eh, tenemos a la vía sanguínea que puede ser por transfusión de sangre, transfusión sanguínea. Luego tenemos a las heridas abiertas. Ah, ¿qué era esto? Agujas compartidas y tatuajes. Ahí está. También tenemos a la transmisión sexual, que puede ser anal o vaginal, por el semen. Semen. Ya. Y finalmente está la vertical. Ya les había mencionado esto, que era intrauterina, por leche materna y también durante el trabajo de parto. Trabajo de parto. Este cuadro resume el cuadro clínico o cómo es que la infección por el VIH va aumentando a medida que pasan las semanas o los años, pudiendo generar una viremia extensa o sistemática ya, la cual está caracterizada por una inmunodeficiencia grave y recuerden que la infección por VIH puede llegar a generar el SIDA. Y este SIDA, perdón, en sí está caracterizado por una disminución excesiva de las células del sistema inmune. Y si la persona va a ser o bueno, va a estar inmunocomprometida o inmunodeficiente, pues va a haber una mayor susceptibilidad a las infecciones oportunistas. ¿Y cuáles son esas infecciones oportunistas? Bueno, pues la candidiasis, recuerden esto, la candidiasis, la tuberculosis, mm, ¿qué más? La infección por citomegalovirus y este que es muy importante, el sarcoma de Kaposi, que es un tumor relacionado con la infección por el VIH. Esta es pregunta de examen, por eso les pongo así. Y bueno, este cuadrito es más que nada para laboratorio, pero en una fase aguda, pues observamos eh, un alto recuento de el VIH, pero en la fase crónica este pico va a bajar. ¿Y por qué? Porque va a haber una latencia. Es decir, que el VIH se esconde o va a dormir, entre comillas, en las células inmunes. Y ya bueno, esto eh, por algún factor externo o interno, pues va a activarse otra vez este VIH, ya sea por enfermedades oportunistas, ¿por qué más? Eh, linfadenopatías, etcétera. Y bueno, en una crisis, en una fase donde el paciente no ha sido tratado, pues va a generar la muerte en últimas instancias. Este es un cuadro resumen. Mm, mm, mm. Sí, y no hemos acabado. Falta, falta Cándida. ¿Dónde está Cándida? Se me perdió. Qué raro. Se me perdió una diapositiva. A ver, chicos, un ratito. Voy a buscarla. Mm, 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 mm. A ver. A ver. Ya encontré la diapo. Un ratito, por favor. Mm, 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 mm. Ya, me había asustado. Pantalla. Acá está. Uy, sorry. Ya.
Finalmente está Candida albicans. Candida albicans. Que va a ser un hongo comensal. Ya saben que inicialmente no va a generar eh, efectos dañinos, sino que va a proporcionarle al cuerpo eh, protección ante otros agentes patógenos. Va a ser un honguito dimórfico, es decir, que puede presentarse como levadura o moho. Levadura, recuerden que son unicelulares eh, y van a dividirse o reproducirse por fisión binaria o gemación. Ya saben, una célula madre genera varias células hijas. Y el moho va a ser multicelular, va a organizarse a través de hifas que pueden ser tabicadas o no tabicadas. Y cuando una levadura va a pasar a, bueno, y cuando una levadura, perdón, pasa a ser moho, cuando en el ambiente haya una temperatura mayor a 37 grados. Es decir, mayor a 37 grados, moho. Menor a 37, levadura. Es más que nada el ambiente. Y bueno, ¿cómo puedo controlar, o cómo va a controlar el cuerpo eh, a Candida albicans para que no genere una infección? Disminuyendo el pH, provocando que ésta no pueda replicarse de manera excesiva, adheriéndose a sus receptores. No sé, acá por ejemplo tenemos el receptor eh, de Cándida, no recuerdo el nombre, perdón. Y no sé, otra bacteria que va a tener el mismo receptor, pues se va a unir, haciendo que que este honguito no pueda ingresar a la célula, ni replicarse, ni generar su metabolismo. Y otro mecanismo de protección es que las bacterias comensales, o bueno, los microorganismos comensales en general, pues coman o ingieran la comida favorita, entre comillas, del cándida, que es el azúcar o la glucosa. Entonces, si los microorganismos ingieren su comida, si se adhieren a sus receptores y si disminuyen el pH, pues van a poder controlar la proliferación de este honguito. Pero ¿qué sucede si es que esta persona tiene diabetes mellitus o si toma muchos antibióticos o si es o si es bueno, si tiene un sistema inmune bajo, o sea, inmunosupresión? Pues estos microorganismos van a disminuir en gran medida, haciendo que Cándida pueda expresarse o proliferar de manera libre, provocando su cuadro clínico, que normalmente es una vulvovaginitis, caracterizada por prurito o picazón a ese nivel, dolor, dispareunia, que es el dolor al tener relaciones sexuales, y una disuria, que es el dolor al orinar. Eso es todo con respecto a Candida. Y ya, acá tenemos preguntitas. La primera es, ¿los retrovirus codifican la ADN polimerasa dependiente de ARN, o también denominada transcriptasa inversa, TI, pero pueden prescindir de la transcriptasa inversa? Esta es una pregunta rara. Prescindir significa obviar. Es decir, los retrovirus pueden codificar la transcriptasa inversa, pero pueden obviar la transcriptasa inversa. Es rara, no sé por qué la han puesto. ¿Ustedes qué dicen, verdadero o falso? Chicos, ya bueno, es falso, porque el retrovirus, o en específico el VIH, que es el retrovirus más importante de todos, no puede obviar o no puede
dejar de codificar esa transcriptasa inversa, porque si no fuera así, pues no podría eh, pasar de ARN a ADN. Y si no hace esto, pues todo su mecanismo patógeno se va al tacho. Ya. Pregunta 2. Participen, por favor. El VIH posee una enzima ADN polimerasa ARN dependiente llamada también transcriptasa inversa. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Exacto, Verdadero. verdadero. Ujú, verdadero. Bien. Ya. Yay. Felicidad. Tercera pregunta. Los tipos 1 y 2 son los dos tipos de papilomavirus humano o VPH causantes del 70% de cáncer de cuello uterino. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o ¿Eso es falso? falso? Falso. Falso. Recuerden, ¿cuáles eran los de alto riesgo? El 16 y 18. Exacto. ¿Y los de bajo riesgo? El 6 y el 11. Ajá, exacto. Bien. Yay. Y ya, los de alto riesgo recuerden que van a generar el 70% de los cánceres, así sin más. Y los de bajo riesgo generan frecuentemente condilomas o verrugas verrugas urogenitales, ahí está. Ya. Cuarta pregunta. La mayoría de los tipos de candidiasis, que bueno, es la infección por Candida albicans, representan una infección endógena en la microflora, comensal. Aprovecha la oportunidad para producir una infección. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Exacto. La cándida, así como otros hongos, van a aprovechar la oportunidad para producir una infección porque son oportunistas. Oportunistas. Aprovechan cuando eh, observan o se dan cuenta que el sistema inmune de la persona o del paciente pues se encuentra bajo. Y ahí ya no están o ya no son comensales, sino que se vuelven infecciosos o patógenos. Patógenos. Ya. Y la quinta pregunta, ¿el VIH puede transmitirse mediante la sangre, el semen y los alimentos contaminados? ¿Qué dicen? Creo que sería falso. Eso es falso. Exacto. Porque sí se puede transmitir por sangre, ya sea por transfusión sanguínea, tatuajes, heridas abiertas, etcétera. El semen sí, porque hemos dicho que se transmite por vía sexual, pero no hemos dicho que se transmite por los alimentos contaminados, así que es falso, chicos. Muy bien. Ahí sí ya. Eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, consulta ya en 1 o 2 semanas. Eso quiero preguntarles. Pero primero voy a dejar de grabar un momento.